Y un jueves más estamos aquí ya para terminar este directo Marca Zaragoza he dicho jueves, no, de martes, con nuestra amiga de ANET, Tania Grande. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Ya no sé ni en qué día vivo. Que decíamos que hoy vamos a hablar de otro tema distinto, pero antes, para los sucesivos, que la gente puede, como siempre, acudir a las redes sociales para poneros en contacto a Janet y nuestros oyentes y Janet, a través de vuestra cuenta de Twitter, @AyanetRRHH, o bien a través de la página de Facebook. También buscáis a AyanetRRHH y allí, pues en su muro, les podéis preguntar, hacer sugerencias para que haya temas que se traten aquí, etcétera, 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 que Tania recoge todo y nos lo va trayendo por aquí, como por ejemplo, la habilidad de saber escuchar se llama de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Estando en un programa de radio y teniendo en cuenta, como dice un amigo mío, que Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Exacto. Vamos a ver qué nos vas a contar, Tania. A ver, sabéis que nosotros, aparte, siempre ponemos muy en valor el tema de las capacidades profesionales que no son técnicas, ¿vale? Y las emociones, como algo muy, muy, muy importante a desarrollar por las personas, o como que se valora mucho en el mundo laboral. Y una de ellas, una habilidad que se valora muchísimo, es la comunicación y la influencia personal. Pero se nos olvida muchas veces que un buen comunicador primero debe saber escuchar. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es adaptar su discurso a la persona a la que se quiere dirigir. Y eso no lo podemos hacer si no sabemos escuchar, ¿vale? Normalmente hay quien achaca la falta de escuchar pues a que hoy en día pues bueno, tenemos poco tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay muchos errores que son propios de cada uno de nosotros a la hora de realmente de saber escuchar a los demás, ¿no? Entonces vamos a daros algunos de estos errores y luego vamos a daros algún consejo, ¿vale? Para que si cometemos esos errores, que muchos seguro que los cometemos, pues los podamos solucionar de alguna forma. Algunos de los errores yo creo que van a ser comunes en toda la gente que nos está escuchando. Seguro. Y todo esto... alguno pues puede pensar, bueno, y de cara al mercado laboral, vamos a ver, esto es aplicable evidentemente también y sobre todo a una entrevista de trabajo, sí, sí. En la que, por ejemplo, tú estás pendiente del mensaje que quieres transmitir y cuando se interactúa en esa conversación con el entrevistador o los entrevistadores o el tribunal que en un momento determinado te va a evaluar, pues tú desconectas de lo que ellos te están diciendo, dejando pasar la oportunidad quizás de mostrarte de otra manera y simplemente llevar en la cabeza las 3 cosas que quieres demostrar. Claro, hay muchas veces que se pueden suceder distintas cosas, pero en entrevista de trabajo eso se nota, porque hay muchas veces que incluso la gente luego te dice, ay, perdona, ¿qué me estabas preguntando? Pues porque en realidad no está atento a lo que tú estás diciendo, sino a lo que tú acabas de comentar, a qué voy a decir, cómo lo voy a decir, ¿no? Una entrevista de trabajo, una negociación comercial, cualquier tipo de interacción, ¿no? Una conversación con amigos, o sea, tampoco que hay muchas veces que en lo más sencillo es donde nos perdemos, ¿no? A ver, normalmente nos pasa que cuando el otro habla nosotros estamos pensando en lo que vamos a decir cuando acabe de hablar, ¿vale? Sí. Entonces, esto hace que nos distraigamos y que no prestemos la atención debida a la persona que está hablando. También perdemos información, no solo en el contenido, sino en los matices de cómo está diciendo la persona algo, en el tono que está poniendo. Es decir, si hacemos esto, no empatizamos con el que está enfrente. Y es algo muy importante, ¿vale? Y esto seguro que nos ha pasado a todos porque es que a mí también me pasa. O sea, el pensar en lo que va a decir, en lo que vas a decir cuando la persona acabe, es que estás ansioso por contarle lo que tú quieres contarle, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque es un error muy común, ¿vale? Y como tú bien estabas diciendo antes, ¿a quién no le ha pasado el estar escuchando algo, estar en la cabeza pendiente de tengo que decir o tengo que aportar esto, tengo que aportar esto, lo sueltas y al rato dices, antes me has comentado que... Claro. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Sí. Porque estás en tu película y sí que estás escuchando, no oyendo, ahí escuchando. Está, que es una diferencia muy importante. Y entonces aparece de repente, a los minutos o al rato, aparece en tu cerebro esa información como dudando de si la has recibido o no la has recibido porque no estabas pendiente de asimilar. Claro. Otra cosa que también nos pasa mucho es...
hay gente con la que puedes hablar que te aburre más que otra, ¿vale? O hay gente que sí entra en muchos detalles, o que sí habla muy rápido, o que sí habla muy lento, en función de tu personalidad, que hace que desconectes, ¿no? Hay muchas veces que... A mí, por ejemplo, esto me pasa con una amiga mía, no voy a decir quién, por si no se escucha, pero entra muy en detalle de ciertas cosas que cuenta, pero en detalles pues de, oye, he comido esto y sabía tal y era de color tal, ¿no? Entonces dices, bueno, pues por mi manera de ser, a mí esos detalles normalmente no me interesan y yo desconecto. Esto es muy... A ver, esto es muy perjudicial. Primero, porque es una falta de respeto para la persona que tienes enfrente y que te está contando algo con ilusión o que te está explicando algo. Y en reuniones de trabajo también pasa mucho. O sea, tú cuando tienes reuniones de trabajo o expones algo, enseguida ves las caras de la gente que está escuchando y oyendo atentamente y la gente que está pensando en sus cosas, pues porque lo que estás diciendo no le interesa, porque le aburre o porque ese día, pues bueno, no está prestando atención, ¿no? Entonces, cuidado porque normalmente esto se percibe. Y además habrá gente que, como tú bien dices, desconecta y empieza a pensar en sus cosas. Ahí está. Pues ahora tengo que llegar a casa, tendré que hacerme la comida, después me voy a echar la siesta, o me tengo que ir a hacer no sé qué, o a lavar el coche, o... Y cuando la otra persona termina de contar y está ese momento de silencio en el que tú tienes que responder, pues bueno, se nota que no has estado escuchando absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, luego también pasa mucho que le damos más importancia al continente que al contenido. Y esto, la gente que trabaja en marketing o los políticos o las campañas y demás, lo tienen muy estudiado, ¿no? Y es, bueno, pues se monta un marketing alrededor de una persona o se monta o alguien que es muy buen comunicador o muy buen speaker, pero que en realidad dice poco, esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y la gente que está escuchando presta más atención a este tipo de cosas que realmente a lo que se dice, ¿no? Y también es un error, porque lo que te tienes que fijar es realmente en lo que dices, también en el cómo, pero sobre todo en que lo que estés diciendo es realmente interesante, ¿no? Y que tiene contenido lo que uno dice. Y otra de las cosas, Tania, que me imagino molestará mucho y que es otro grave error, es el interrumpir, porque es verdad que hay veces que tienes que decir perdona antes de que se me vaya, o que tú estás hablando de algo y antes de que te vayas de ese tema yo quiero aportar algo, sí. Y normalmente son mensajes muy concretos y tal, y ahí pues puede entrar dentro del respeto normal. Pero si tú estás contándonos ahora, por ejemplo, que de tus cosas personales que se te va la cabeza porque tu amiga no escuchas y de repente yo te digo y que comiste ayer, vas a decir, pero bueno, no tiene nada que ver y este tío me acaba de interrumpir. Me imagino que también son cosas que hay que intentar evitar. Sí, a ver, esto normalmente es bastante habitual en personas que son poco pacientes, que son muy ansiosas, que enseguida necesitan la información de una manera rápida para procesarla. Entonces, muchas veces estas cosas no se hacen con mala intención, va más por la forma de ser de cada uno. Pero si somos así, tenemos que tenerlo en cuenta porque haces que el interlocutor no pueda expresarse de la manera adecuada y muchas veces la gente se siente atacada, ¿no? Cuando el que está recibiendo información no deja acabar, interrumpe y demás, hay que tenerlo muy en cuenta. Pues si no, tenemos que interrumpir. Tenemos que estar pendientes de nuestras características personales, como estabas diciendo, para gestionarlo de la mejor manera posible y ni estar demasiado callados o hablar demasiado, o sea, estar en un término medio. Sí, tenemos que estar también pendientes del contenido y no del continente. Y también tenemos que estar pues un poco pendientes de lo que me están diciendo, no desconectar y todo este tipo de cosas. También habrá cosas, estos son los errores que cometemos, cosas que nosotros podemos hacer, consejos que nos puedes dar para estar pendiente, para dar la sensación... No, para demostrar que estamos escuchando y no oyendo solo lo que nos están diciendo. Mira, una muy importante es que tenemos que desarrollar la capacidad de empatía. Es decir, de ponernos en el lugar de la otra persona para saber realmente qué nos está diciendo, por qué nos lo está diciendo y saber identificar las emociones que también tiene esa persona. Si somos capaces de eso, habremos ganado muchísimo, ¿vale? Por otro lado, tenemos también que saber autogestionarnos a nosotros mismos, lo que decía antes. Si somos personas tendentes a hablar mucho o a hablar muy deprisa o a escuchar poco, tenemos que ser conscientes de ello y trabajar lo contrario, ¿vale? Otra cosa es dejar hablar al que tenemos enfrente con calma. Cada persona necesita su tiempo y su espacio para decir y para explicar las cosas como considere necesario, ¿vale?
Y a esto me refería. Yo muchas veces sí que oigo a la gente decir, no, es que este habla tan lento, es que habla tan despacio, que es que me pierdo cuando está hablando, ¿no? Pues es que cada uno tenemos una manera distinta de comunicar, ¿no? Y hay que respetarlo. Otro truco que sirve mucho, y esto se hace mucho, esto se da en casi todos los cursos de comunicación, es cuando alguien te explica algo, cuando finaliza, lo que debes hacer para ver si has entendido bien lo que ha dicho y si no te has perdido ningún dato importante es formular preguntas o resumir con nuestras propias palabras lo que creemos haber entendido. Así nos aseguramos de que lo que nos han contado, por un lado, lo hemos entendido bien y por otro es que, bueno, pues es que toda la capacidad de escucha la hemos trabajado bien, ¿no? Y luego, sobre todo, pues evitar las distracciones. Hay que estar concentrado cuando alguien nos está hablando con respecto a lo que nos habla, que normalmente lo estamos porque hablamos de conversaciones pues cortas en el tiempo y demás, ¿no? Pero, bueno, pues hay que evitar distracciones como el móvil y como otras cosas que muchas veces, pues hoy en día, además, que estamos hiper y comunicados por todos sitios, nos quitan esa parte de prestar atención a lo que hay que prestar. De todos modos, y hablando precisamente de estos consejos para dar o para demostrar, mejor dicho, que nos estamos escuchando, estabas comentando, por ejemplo, el resumir, estabas comentando ahora el tema del móvil, y es que sí que es cierto que ahora muchas veces cuando tú estás en una conversación hemos ya ganado muchos la capacidad, por no decir todos, de poder estar entendiendo lo que me están diciendo y a la vez pues leyendo o un correo electrónico. Ya no estoy diciendo hacer el tonto, sino leer un correo electrónico, una conversación que tienes que mantener a la vez pues por alguna de estos sistemas de comunicación tipo WhatsApp, etcétera, etcétera, pues porque te están diciendo, yo qué sé, tienes algo del trabajo que ir a recogerlo a las 3 de la tarde no sé dónde. Es verdad que estamos mentalmente cada vez más preparados, pero que sí que es cierto que muchas veces, aunque lo entendamos, se da también sensación de falta de respeto. Claro. Más que de no entender, de falta de respeto. De yo te estoy hablando a ti y tú estás con el móvil, que no sé si me estás entendiendo, me estás escuchando, me estás oyendo o estás pasando de mí completamente. Por eso, a ver, yo esta cualidad la veo como algo positivo, ¿eh? O sea, la capacidad que hemos desarrollado de hacer dos cosas a la vez, cuando hablas de un entorno de comunicación y demás, yo lo veo como algo positivo. Pero hay que ser listos y saber dónde lo puedes hacer y dónde no, ¿no? O en qué momento lo tienes que hacer y en qué momento no. O tan sencillo como decir a tu interlocutor, oye, pues perdona que es que tengo que atender esto un momento y continuamos ahora mismo, ¿no? Entonces es saber trabajar con estas cosas. Yo creo que lo de falta de respeto cada vez se ve menos, porque sí que es cierto que cada vez estamos todos más conectados, ¿no? Cada vez es más habitual ir a una conferencia y ver que la gente está tuiteando, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, o que la gente está tomando notas, pero las está tomando notas con temas electrónicos y demás. Entonces, lo que hay que saber es diferenciar los entornos en los que estamos y cuándo podemos hacer uso de determinadas cosas y cuándo no. Pues ya sabes que aquí te escuchamos siempre, no nosotros, sino también nuestros oyentes. Veremos a ver si la semana que viene vienes tú o nos mandas a otra compañera. De momento llevamos 3 seguidas, sí. Ya veremos. A ver, ahora ya toca, que venga otro. Pero en cualquier caso, que seguiremos escuchando a los amigos de Ayanet todos los martes y ahora las ofertas de trabajo antes de marcharnos. Tania, que un placer como siempre tenerte por aquí, ¿eh? Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Y